tardes, mi nombre es Joana Rivas, les voy a hablar acerca de los derechos reales y la posesión. Los derechos reales, llámese también como el conjunto de los derechos y obligaciones imputados por el ordenamiento jurídico a los sujetos de derecho. Los derechos reales pueden ser, en sentido subjetivo, los que satisfacen intereses públicos y intereses privados. Entre los intereses públicos se encuentran los intereses colectivos y entre los privados los patrimoniales. De ellos se derivan los actos para satisfacer necesidades económicas. Los derechos subjetivos patrimoniales se clasifican en derechos reales, derechos de crédito y de obligación. Entre los principios de derecho real podemos mencionar tres, entre ellos la dominación de los bienes, que lo constituye una cosa sobre la cual el titular despliega las facultades. Es la razón, la idea del derecho real íntimamente ligado a la cosa. Sustracción a la voluntad de los particulares. La presencia del orden público prevalece en los derechos reales sobre la autonomía de la voluntad, en que la persona no puede crear derechos reales a su antojo. Primero en el tiempo, más fuerte en el derecho. Más fuerte en el tiempo. En el supuesto de que el conflicto de intereses tiene preferencia al sujeto, que demuestra ser el titular del derecho más antiguo. Características de los derechos reales. Inmediatividad o inmediación. Los poderes se hacen de manera inmediata y directamente sobre la cosa. Siempre es una cosa en específico y presente. Absolutividad. El titular del derecho puede oponerlo a cualquiera que pretenda disturbarlo en su ejercicio, erga omnes. Todos los derechos reales deben ser respetados por todos y por todas. Indeterminación del sujeto pasivo, representado por la colectividad. En este se opondrá el derecho a quien primero trate de desconocer los derechos que le asisten al titular. El sujeto pasivo se individualiza. Ante el desconocimiento de este derecho, el sujeto se individualiza. Determina la cosa objeto del derecho. Debe ser específica, concreta y determinada. Genera acciones reales. En virtud de su protección se pondrá en ejercicio en contra de cualquiera que pretenda lesionar o desconocer el titular del derecho. Los que obstaculicen su ejercicio de su derecho. Involucra preferencia o exclusión de todos aquellos que no tengan más que un derecho de crédito o el derecho de persecución, que autoriza al titular del derecho real a seguir la cosa que le pertenece. Puede utilizar las acciones que le plantea el ordenamiento jurídico para hacer valer su derecho. Clasificación de los derechos reales. Los derechos sobre la cosa propia y los derechos de goce sobre cosa ajena. Entre ellos podemos mencionar los vínculos jurídicos que existen entre la persona y la cosa. Entre los derechos de goce sobre la cosa ajena, todos los derechos en los que una persona puede obtener utilidades de una cosa. Derechos de garantía, los cuales se aseguran los pagos de las obligaciones. Los reales sobre la cosa propia, de la que puede tener utilidad, podemos citar el artículo 545 del Código Civil, en el que el derecho es de usar, gozar y disponer de una cosa de manera exclusiva con las obligaciones y restricciones que establece la ley. Derechos de goce sobre la cosa ajena, se encuentra el usufructo y el uso. En este punto se debe aclarar que aunque cuando los derechos reales de goce sobre cosa ajena permite gozar de las utilidades de una cosa, derecho de garantía tiene el fin de garantizar el cumplimiento de una obligación, concediendo un derecho de preferencia sobre el valor que obtenga la expropiación del objeto de garantía. Derechos reales consagrados en la legislación. Entre los derechos reales consagrados podemos mencionar la propiedad.
La propiedad, que es el derecho de usar, gozar y disponer de una cosa de manera exclusiva con las restricciones y obligaciones que establecidas por la ley. Es un derecho pleno y exclusivo y limitado. El usufructo es un derecho real de goce o disfrute de una cosa ajena. Tiene la posesión sobre la cosa, pero no la propiedad. El uso es el que legitima para tener y utilizar una cosa o bien ajeno de acuerdo a las necesidades del usuario. Habitación es el que otorga a su titular el derecho de ocupar de un inmueble la parte necesaria para él y su familia, con la finalidad de satisfacer una necesidad. Servidumbre predial consiste en un derecho real que los propietarios de predios vecinos pueden establecer voluntariamente para que un predio llamado sirviente preste a otro llamado dominante la ventaja permanente de un uso limitado. Euteusis, figura contractual que hace nacer la obligación futura constituida de un derecho real sobre un determinado bien inmueble. Retrato legal. Es un derecho subrogarse con las mismas condiciones estipuladas en el contrato, en lugar del que adquiere una cosa para comprar, en este caso donación o compra. El retrato convencional es el derecho de recuperar la cosa vendida que el vendedor se reserva. La hipoteca es un derecho real de garantía que se constituye para asegurar el cumplimiento de una obligación de pago o de crédito o préstamo. Prenda, de garantía que tiene como función asesoría, asegurar al acreedor el cumplimiento y satisfacción de un crédito. Figuras indeterminadas entre los derechos reales y los de crédito. Entre los derechos de adquisición de cosa determinada podemos mencionar el usucapio y la ocupación. El usucapio es un modo de adquirir la propiedad de una cosa. Ocupación es un modo de adquirir la propiedad de la cosa que carece de dueño. Entre la ocupación podemos mencionar al res nullius, la cosa que no ha tenido dueño, y res delictax, cosa abandonada por su anterior titular. El de los derechos reales y faciendo. Derecho real no solo recae sobre el constituyente, sino todos aquellos sujetos que ingresen a la propiedad del bien. Obligaciones propter rem se encuentra ligada a la cualidad de propietario de la cosa gravada, tiene el carácter accesorio. La diferencia entre los derechos de reales y de crédito se encuentra en las personas, el objeto del poder, de su eficacia, de su aplicabilidad, de su origen, de su duración y extinción y protección registral. Derechos reales discutidos. El derecho arrendaticio, derecho de retención, derecho de opción de compra, derecho de tanteo y derecho de retracto. La posesión. La posesión es la tenencia de una cosa o el goce de un derecho que ejercemos por nosotros mismos o por medio de otra persona que detiene la cosa o ejerce el derecho en nuestro nombre. Podemos mencionar la naturaleza jurídica de la posesión. Existe la teoría empírica de la posesión, la teoría jurídica de la posesión, teoría mixta o ecléctica y teoría del derecho real provisional. Entre los elementos de la posesión está el corpus y el animus. La diferencia entre la posesión y la propiedad, podemos decir que desde el punto de vista, en la medida que se ejercite, la propiedad lleva implícita la posesión. Los actos que ejerce el poseedor dependen del tipo de posesión, no pueden ser iguales al del propietario. Es más fácil probar la posesión que la propiedad. Tiene mayor relevancia la propiedad que la posesión. En los elementos de la posesión existen las cosas que pueden ser objeto de posesión
y las cosas que no pueden ser objeto de posesión. La adquisición y pérdida de la posesión se encuentra en la originaria unilateral, la adquisición derivativa o bilateral, entre ellas la adquisición por inter vivos y por mortis causa, adquisición a título universal y a título particular. La pérdida de la posesión puede ser absoluta o puede ser relativa. Con esto finalizamos la exposición. Gracias.